Bien, como les comenté, vamos a ir viendo poco a poco todo lo relacionado a los arreglos. Entonces, para dejar constancia en este curso bien de estos arreglos, tendríamos que hablar sobre cómo se inicializan normalmente. Normalmente los arreglos pueden tener muchas variables, pueden almacenar muchas variables. Y lo normal sería inicializarlos con un ciclo for. Puede ser con cualquier otro ciclo, claro, pero el más común es con un ciclo for. Entonces en este video vamos a ver cómo se inicializan datos con un ciclo for en un arreglo, y también vamos a ver cómo mandar a imprimirlos en pantalla. Incluso podríamos hacer operaciones con todos los datos utilizando un for e imprimirlos. Como ya vimos, podemos declarar arreglos poniendo el tipo de dato que queremos almacenar, dándole nombre y especificándole cuántas variables del tipo que estamos declarando queremos. Entonces, por ejemplo, si queremos 8, pues lo ponemos así, ¿no? Un 8. Venga. Ahora, algo que no les he explicado todavía es que cuando trabajamos con un valor bien definido de los arreglos, por lo general conviene definir este tamaño del arreglo con una palabra. Es decir, como reservar una palabra para ese número. ¿Cómo se hace esto? Lo podemos hacer con una definición de esta forma. ¿Ok? Luego, nosotros escribimos una palabra. Por ejemplo, voy a escribir num. Claro, las palabras que tenemos que elegir no tienen que ser palabras reservadas del lenguaje. Entonces podemos poner cualquiera menos una palabra reservada. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 8. Y entonces lo que estamos haciendo es que definimos que la palabra num valga 8. Entonces aquí directamente, en lugar de poner un 8, pongo la palabra num. ¿Ok? Y entonces en todo el programa sabemos que cuando nosotros hagamos la llamada a esta palabra reservada que creamos, num, pues ya nos estamos refiriendo al tope del arreglo. ¿Ok? Entonces, a lo largo del programa nos conviene esto, en lugar de estar poniendo 8, 8, 8. Ahora, vamos a crear un for. Vamos a inicializar 8 datos del arreglo nums. Entonces, como es un for, pues el for se le especifica una variable de conteo que la podemos crear de forma local solamente para el for, poniendo int, darle un nombre, por ejemplo i, la vamos a inicializar en 0. ¿Y esto por qué? Porque ya vimos que los arreglos, el primer valor, su índice es 0. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Ahora vámonos a poner la condición lógica. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar este for? Pues muy bien, nosotros queremos que termine de ejecutarse hasta que i sea, o bueno, que se ejecute más bien, siempre y cuando i sea menor, estrictamente menor, a num. ¿Por qué? Porque vamos a empezar 0, 1, 2, 3, hasta 8, ¿no? Que es num. Pero recuerden, como empezamos desde 0, entonces un valor anterior al num vendría siendo el número total de variables en el arreglo que queremos. Por ejemplo, en este caso, que son 8, vamos de 0 a 7. Ahí de 0 a 7 ya son 8 variables, ¿ok? El último índice, que es el 8 como tal, no se usa, ¿recuerdan? Entonces, por eso tiene que ser estrictamente menor. Y vamos a ir dando un incremento de 1 en 1. Si queremos inicializar los datos de un arreglo por medio del teclado, pues es decir, que el usuario esté poniendo los datos que él vaya a requerir, pues lo hacemos con un sin, ¿no? Y vamos guardando lo que ingrese el usuario en la variable nums, y aquí en el índice especificamos dónde lo va a ir guardando. Entonces, como están viendo, para cada iteración iba cambiando su valor. Entonces, si ponemos aquí en el índice, ponemos la variable i, entonces para la primera iteración se va a estar guardando en el espacio 0, en el índice 0 del arreglo. Bien, termina. Se regresa acá y así ya hizo un i más más. Entonces estamos ahora en la segunda iteración donde i vale 1. Entonces ahora el segundo valor que se ingrese por teclado se va a estar guardando en el índice 1 del arreglo nums. Y así, ¿no? Cada vez que hace un i más más, entonces vamos a estar guardando distintos datos en los distintos índices del arreglo. Y ahí vamos guardándolos. ¿Ok? Y justamente esta condición es la que nos dice hasta cuándo guardar. No podemos sobrepasar el número de espacios que tiene el arreglo, porque ya hay un error. No hay memoria para ello. Entonces tenemos que tener cuidado en definir bien cuál es el límite del arreglo y ponerlo aquí en la condición lógica. Nada más. Entonces, así de simple sería
inicializar datos de un arreglo por medio del teclado. Podríamos mandar a imprimir un salto de línea para que no nos quede todo encimado. A ver, vamos a probar. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y aquí vamos a poner, por ejemplo, 3. Miren, fíjense, el salto de línea ya me lo da, claro. Ya cuando yo meto el dato, el salto de línea se da solo. Entonces me puedo obviar esa parte. Vamos a compilar, vamos a ejecutar. Ahora sí vamos a poner 2, 3, 4, 6. Ahí está. Entonces fíjense cuántos datos guardamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el noveno ya no nos pidió. Entonces quiere decir que para cuando i ya vale 8, el for ya nos cumple la condición lógica, se rompe el ciclo, se viene para acá abajo, entonces ya le da lugar a lo siguiente en las líneas de código, pero como no hay nada y hay un return 0, pues termina el programa. Entonces de esta forma podremos inicializar 8 datos. Ahora queremos que el programa nos visualice los datos que ingresamos, pero por ejemplo que los vaya poniendo al revés, es decir, que primero nos muestre el último, después el penúltimo, y hasta el último el primero que metimos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer eso, ¿por qué no? Fíjense, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo con un ciclo for, ¿no? ¿Y por qué pensamos inmediatamente en que tenemos que usar un ciclo for? Porque hay que recorrer todos los índices del arreglo. ¿Cómo los vamos a recorrer? Pues con una variable i, con un contador dentro del for, ¿no? A eso me refiero. A ver, entonces, ¿y desde dónde la vamos a querer? A ver, si ponemos así de principio, como queremos que lo imprima al revés, entonces tenemos que empezar desde el índice más alto, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, si hacemos i igual a num, está bien. Recuerden que num es el valor máximo del arreglo, pero tendría que ser -1. ¿Por qué? Justamente por todo lo que ya vimos, de que todos los arreglos empiezan desde 0 y se guardan los 8 valores que necesitamos, pero se guardan del 0 al 7. ¿Lo ven? El octavo no se usa. Así que tenemos que empezar desde el número máximo que elegimos, que es un 8, -1. Luego, ¿cuál es la condición? Siempre y cuando, por ejemplo, si lo hacemos con un estrictamente mayor, tendríamos que poner -1, ¿eh? Pero podríamos hacerlo con un mayor o igual, y en lugar de poner -1 podríamos poner un 0, ¿no? Entonces va a ir desde 8 hasta 7, 6, hasta 0, ¿ok? Ya cuando se haga un i menos menos, que es justamente ahora, en lugar de hacer un incremento aquí en el for, pues hacemos un decremento, ¿no? Entonces pondremos un i menos menos. Entonces cuando llegue a que i valió -1, ya no tiene sentido, ¿no? En el índice del arreglo, un -1 no tiene sentido. Entonces tiene que cortar el ciclo for y terminamos, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es mandar a imprimir simplemente los datos del arreglo, ¿no? Vamos a poner aquí un code. Entonces, ¿cómo mandamos a imprimir un arreglo? Pues es nombrando el arreglo, que se llama nums. Luego se especifica qué índice del arreglo queremos mandar a imprimir. Pues ponemos el índice i, ¿ah? Y damos un salto de línea. Vamos a compilar esto. Vamos a ejecutar. Entonces vamos a meter primero los datos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Vamos a poner, por ejemplo, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y un 8. ¿Ok? Y luego después el programa lo que hace es imprimirlos de forma inversa, que es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Pues en este video ya aprendimos cómo inicializar datos por teclado para un arreglo. Y también vimos cómo mandar a imprimir todos los datos de un arreglo. ¿Ok? Entonces, como ven, simplemente es jugar con el índice del arreglo y mandarlo a imprimir. Espero que el video les sea de ayuda. Nos vemos para el siguiente video. Chao.